A ver. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, me presento, mi nombre es Carlos Petrini, yo soy profe de inglés, soy licenciado en lengua inglesa, ya trabajé el año pasado en el IURB. Eh, este año, bueno, este cuatrimestre voy a ser su tutor, profe tutor en esta asignatura, idioma técnico 3. Lo que significa que ustedes ya han hecho, ¿sí?, los dos niveles anteriores, y ya tienen un poquito de experiencia en cuanto a de qué va, de qué se trata el inglés que hacemos acá en este instituto, en el IURB, cómo es la modalidad de cursada, cómo son los encuentros sincrónicos, cómo funciona el aula virtual y demás. ¿Sí? De eso ustedes ya están acostumbrados porque ya han hecho experiencia. Eh, Algo que me llamó la atención y ustedes me van a saber guiar un poquito. Yo ahora voy a ir a compartir mi pantalla y les voy a mostrar algo y ustedes me van a decir, ah, profe, sí, o ah, profe, no. Esperen un segundo, que yo ya les quiero mostrar algo. Acá. Estamos viendo el aula de ustedes, ¿verdad? Bueno, Río Gallegos, lengua extranjera 3, idioma extranjero técnico 3, turno vespertino, foro. Acá la que hizo la presentación fue la coordinadora, la que tiene a cargo la asignatura Inglés 3, que es Analía Falchi, una profe de inglés del IURB, que es la que arma la asignatura Inglés 3, está a cargo, hizo la presentación en el foro. Pero acá abajo dice no hay intervenciones. Como que ninguno de ustedes fue al foro a hacer la actividad que tenía pendiente o la actividad propuesta. Había una actividad que tenía que ver con el foro que estaba propuesta. Veo sonrisitas como ahí por ahí, como dicen, sí, profe, la verdad que yo la vi y no la hice, o la iba a hacer, o no la vi directamente. O sea, no, tampoco es que interpreto las sonrisas como sí la vi, no la hice, o directamente no la vieron. Bueno, díganme, ¿no la vieron? ¿No la hicieron? ¿No qué? ¿Qué pasó acá? ¿Alguien me quiere contar algo? No, nadie, Musa, nadie dice nada, todos tienen los micrófonos silenciados. Bueno, a ver, ¿para qué sirve este foro? Bueno, lo primero que hizo Analía, primero es porque es un espacio de comunicación, un espacio para compartir. Sí, el foro es para eso. También cuando hay algún tema de debate o algo que hay que poner en común, bueno, quizás utilicemos el foro, pero este era una presentación personal. Sí, dice, bueno, en este espacio los invitamos a presentarse y contarnos sobre ustedes. Nombre, apellido, familia, si están trabajando como docentes y cualquier información que quieran compartir con sus compañeros, con sus compañeras, conmigo, que no los conozco. En este foro, dentro de lo posible, les pedimos que escriban la información en inglés. Acá hay una particularidad, porque acá se les pedimos que traten de hacerlo en inglés. Luego, durante la cursada, ¿qué es lo que pasa? A ver si alguno recuerda inglés 2, inglés 1. En inglés 1, inglés 2 les pedían que escriban en inglés. No, profe. Sí, normalmente la presentación sí, siempre era más o menos que tratemos de por lo menos escribir en inglés. Bien, La la presentación cada uno. presentación, sí, la presentación del foro, sí. Pero bueno, después el resto de las producciones son en castellano. Sí, trabajamos sobre textos en inglés, interpretamos, pero lo que escribimos es en castellano. Bueno, en este caso sí, le pedíamos que lo hagan en inglés y poder diagnosticar un poquito el nivel del idioma, o sea, qué tanto yo puedo decir sobre mí en lo posible, sin ayuda externa, ¿sí? Y poner lo que pueda sobre mí. Una presentación quiere decir, bueno, mi nombre, mi apellido, edad, dónde, si trabajo, dónde vivo, si tengo familia, si estoy trabajando, bueno, lo que decía acá. Pero me llamó mucho la atención cuando fui a leer sus presentaciones, digo, bueno, voy a conocer a mis estudiantes, nada, cero, ni uno. Yo digo, raro, muy raro. Entonces yo quería arrancar por ahí. Así que bueno, como hay
en la clase uno, vamos a ir a clases, ustedes díganme, vayan siguiéndome, a ver si en las clases vamos bien. Clase uno, la plataforma es intuitiva y me va mostrando cuántos de ustedes fueron ingresando a ver la plataforma. ¿Sí? Acá dice 6 de 10, 8 de 10, que está bastante bien. 6 de 10 en las actividades, ya más flojo el tema de actividades. Vamos a ver cuántos de esos que entraron y relojearon realmente leyeron el material, hicieron las actividades propuestas de la semana. Eso lo vamos a ir chequeando a lo largo de la clase. Pero bueno, tampoco es que yo les quiero meter mucha presión. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Ahora vamos a ir recorriendo esto. ¿Sí? Pero primero voy a tomar asistencia si los voy conociendo un poquito. Yo los voy a ir nombrando, ¿sí? Y ustedes díganme presente o profe acá, presente. Buenas tardes. A ver. Tamara, Almonacid. Hola, profe. Hola, Buenas. buenas Tuve tardes. que entrar desde el celu, sí. ¿Tuviste que entrar desde el celu? Tamara, ahí te veo, Sí, sí. porque la compu estaba funcionando mal, así que Bueno, entré tranqui, desde el celu. tranqui. Bueno, después usen el dispositivo que más cómodo les quede, pero no pasa nada. Agostina, Andrada, Presente, profe. gracias. Micaela, Cárcamo, Presente, profe. Lescano, Fabricio, Presente, profe. presente. Orlando Gabriel Mendoza. Presente, profe. Bien, Gabriel. Pues veo que ahí te pusiste Gabriel, por ahí te gusta que te digan bajar. Gabriel, ¿verdad? Sí, Gabriela está bien. Bien. María de los Ángeles, Oyarzún. Buenas, profe. Presente. Buenas, María, gracias. Jonathan, Salvatierra. Hola, profe, presente. Hola. Gaspar, Acá Berg- presente. ¿Bergani o Bergani? Bergani. Bergani. Alan, Vilca, Presente, profe. presente. Y Vilte, Hola, Leandro. profe. ¿Cómo andás? Hola. Bueno, Pres- asistencia perfecta. Asistencia perfecta. Estamos todos. Bueno, excelente. Es importante el tema de la asistencia a las clases sincrónicas para la regularidad y la promoción. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Tienen que tener un 80% de asistencia, lo cual son entre 3 y 4 inasistencias que puedo llegar a tener como máximo. Si 3 como máximo, ya la cuarta es probable que tenga que recursar. Vamos a ir a lo que estaba en el aula. ¿Sí? Clase uno, vayan siguiéndome y díganme si ven. Introducción, ¿me van siguiendo? ¿Estamos bien? Acá decía, bueno, bienvenidos a la clase uno, introducción. Le damos la bienvenida a la asignatura Idioma Técnico 3, la cual forma parte del plan de estudios de la carrera de ciclo común de profesorado y licenciatura en educación física. Los invitamos a ver una presentación que sintetiza la propuesta para este cuatrimestre. Bueno, a ver, de acá, ¿quiénes vieron la presentación? ¿Cuántos pudieron ver la presentación? ¿Cuántos vieron este videito que está acá? Ese sí lo vi. Ese sí. O sea, lo que me indica es que Ese sí. otro no. No, el siguiente no. Bien. El de la presentación sí. El de la presentación sí. Bueno, bien. Después de la presentación de la asignatura, que era un encuadre general sobre asistencia, promoción, regularidad, también cómo estaba estructurado, bueno. Acá dice, el trabajo áulico girará en torno a tres ejes referidos a la capacidad de leer comprensivamente textos en inglés, ¿cierto? Y esto es muy importante, porque esto es lo que vamos a tratar de desarrollar, la capacidad de leer comprensivamente textos en inglés. Sobre eso girará la cursada y todo el trabajo que hagamos. La competencia discursiva
identificación de su género discursivo, dimensión sociocultural, estructura textual. Esa es una de las dimensiones que vamos a trabajar. La competencia estratégica, predicción, búsqueda de idea general y específica, inferencia de significados, indicadores discursivos, formato del texto. Esa es otra de las competencias que vamos a tratar de desarrollar. Y la competencia lingüística, que es reconocer o el reconocimiento de relaciones semántico-morfológicas sintácticas. Semántico, porque tiene que ver con palabras, significados; morfológico, tiene que ver con cómo se conforman, cómo se forman. Sintáctica tiene que ver con cómo se relacionan y la gramática. Para comprender el texto, todos esos elementos van a ayudarnos a la comprensión. A continuación, los invitamos a escuchar la propuesta para esta primera clase por medio de un breve video. Vamos a ver este videito. Yo les voy a compartir el audio. Todos, espero que estén bien. Esta primera clase vamos a hacer un recorrido. Profe, no se escucha. Perdón, a ver, por ahí compartí mal el audio. Vamos de vuelta. Háganme con el dedito si ahora... Contenidos ya trabajados en las asignaturas anteriores. ¿Ahora sí se escucha mejor? Ahí va de vuelta. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, en esta primera clase vamos a hacer un recorrido por los contenidos abordados en Inglés 1 e Inglés 2, que son importantes y van a ser el insumo para poder comenzar las actividades de este tercer nivel. En la parte de desarrollo de la clase van a encontrar una serie de presentaciones PowerPoint y videos y van a ir recuperando los contenidos ya trabajados en las asignaturas anteriores. Voy a compartir, para detenerme en una de esas presentaciones, que es la elaboración de resumen, que es uno de los temas o de una de las consignas que ustedes van a resolver luego de la lectura y análisis del texto 1. Bueno, para poder elaborar un resumen, lo primero que vamos a tener presente es cuál es la definición de resumen, qué entendemos como resumen, cuáles son las características y con qué propósito yo puedo elaborar un resumen, para qué lo puedo elaborar. En cuanto a la definición, si bien van a encontrar muchos autores, vamos a tomar a López Casanova, Insa y Peralta, que ellos representan el resumen o definen el resumen metafóricamente como una bisagra, ¿sí? Entre leer, comprender y escribir. ¿Qué significa esto? Yo tengo que leer un texto, tengo que poder comprender lo que ese texto la información que ese texto me da, para poder escribir un nuevo texto. En ese proceso de escritura tiene que haber una instancia de reformulación. Es decir, no es que yo copio fragmentos del texto original, los articulo y genero un nuevo texto, ¿sí? Sino que yo tengo que interpretar la información, reformularla, explicarla con palabras propias, y en ese proceso de escritura con palabras propias voy a ir generando mi resumen. En cuanto a las características del resumen, tiene que ser un texto abreviado y conciso, tiene que conservar la información del texto original, pero que se pueda comprender en sí mismo, es decir, que sea autónomo. Yo tengo que comprender la información que me da el resumen sin que haya leído el texto fuente. Y por último, tengo que tener presente que un resumen no tiene valoración crítica
¿sí? No puedo dejar mi opinión a lo largo de la escritura de ese resumen. ¿Para qué puedo elaborar un resumen en un contexto académico? ¿Con qué propósito lo elaboro, lo escribo? Puede ser una herramienta de estudio. En el caso que yo esté haciendo un resumen para estudiar, puedo incluir abreviaturas, puedo obviar información porque ya la tengo presente, puedo poner signos, ¿sí? Aclaraciones personales. En cambio, si yo hago un resumen para socializar un conocimiento entre pares, en un docente, en la presentación de un trabajo práctico, en cualquier tipo de escrito como parte de una monografía, voy a tener que tener presente el destinatario de ese texto, quién lo va a leer, quién lo va a recibir, porque tengo que respetar las características, el lenguaje académico. Por otro lado, también hay otros requisitos que tengo que tener en cuenta. Un resumen tiene que ser fiel al texto fuente. ¿Qué significa esto? Si yo leo el texto fuente y leo el resumen, tengo que recuperar la misma información. No me tienen que quedar baches, no me tiene que quedar información suelta, ¿sí? Desconectada. Tengo que evitar las opiniones y los juicios personales, es decir, que tiene que ser objetivo, tiene que ser un texto cohesivo y coherente para que sea comprensible por el lector y tiene que ser independiente. ¿Sí? Lo que dijimos hace un momento, que pueda ser comprendido en sí mismo sin la lectura del texto original. Ahora bien, yo voy a escribir un resumen de manera diferente si ese resumen parte de una lectura de un texto informativo explicativo que si parte de un texto argumentativo. En el caso de un resumen que yo elaboro a partir de la lectura de un texto informativo explicativo, yo soy el autor de ese nuevo texto, voy a evitar frases como el autor afirma, el texto habla, ¿sí? En el caso de que yo elabore un resumen a partir de un texto argumentativo, tengo que tener presente que debo conservar la hipótesis, los argumentos, las conclusiones. Voy a usar citas, ¿sí? De algunos argumentos claves. Voy a evitar ejemplos innecesarios. Es decir, que en un resumen de un texto argumentativo tengo que incluir la hipótesis o punto de vista del autor, ¿sí? Los argumentos que sostienen esa hipótesis, las conclusiones o los resultados. Y en este caso sí voy a incluir enunciados, por ejemplo, respecto del tema, como el autor sostiene que, ¿sí? Porque puedo hacer un resumen en un texto argumentativo, por ejemplo, puede ser una investigación, ¿sí? Un artículo académico de investigación. Yo no soy quien realizó la investigación, entonces tengo que hacer mención a quién realizó la investigación, qué hipótesis sostenía el autor, qué argumentos presenta para sostener esa hipótesis, qué contraargumentos, a qué conclusiones llegó. En conclusión, el resumen es una herramienta que sirve, es clave para comprender y en el aprendizaje académico, ¿sí? Debe ser fiel al texto original, claro, conciso y siempre mantener la objetividad. Bueno, espero que esto les haya ayudado, sea útil para poder resolver la guía de lectura del primer texto y nos seguiremos en contacto en las próximas unidades. Bueno, muy bien. Ahí estaba la presentación de lo que es el objetivo general de la clase, presentado por Analía, que les dije, bueno, que es la responsable de la asignatura y la contenidista, la que arma el contenido para Inglés 3, ¿sí? Es una compañera de inglés del IURB y es la que se encarga de darle forma al aula y a los contenidos. Para la primera clase, la propuesta es trabajar sobre qué. Sobre el resumen. Sobre la elaboración de un resumen. Muy bien. Y ahí Analía dio todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar un resumen. El resumen es una actividad
que se hace en qué momento de la lectura, en qué momento del proceso de lectura. Cuando ya se leyó todo el texto. Muy bien, Tamara. Es una actividad de poslectura. Yo luego de leer el texto, ¿sí? Ahí es cuando yo me puedo poner a trabajar en un resumen. Y hay varios tipos de resúmenes. Yo puedo hacer un resumen propio para mí, como material de estudio, como un resumen de un texto para uso personal, y después es donde yo voy a entenderme con mis ideas, mis anotaciones, puedo usar abreviaturas, ¿sí? Pero distinto sería el formato de un resumen si yo quiero socializarlo, si lo voy a compartir con alguien, lo voy a compartir con un compañero para que lo lea un profe o para un grupo de colegas, quizás si yo voy a socializar ese saber, ese contenido, ese resumen, tiene que tener otro formato, voy a tener que respetar ciertas formas, vocabulario. ¿Por qué? Porque la otra persona no leyó quizás el texto que yo leí, entonces tiene que tener una estructura lógica, tienen que estar bien presentadas las ideas, en una secuencia lógica de ideas. Si es un texto explicativo, narrativo, como decía Analía, va a tener un formato. Yo no voy a decir el texto habla de, el autor dice que, sino que directamente me voy a enfocar en las ideas. Y si es un texto argumentativo, como que el autor da su valoración, su opinión sobre algún tema, bueno, ahí sí yo diré qué valoración y sobre qué tema y citaré quizás a ese autor porque es un tipo de texto particular. Bueno, esa es digamos, el objetivo principal, lo que queremos lograr con este texto. Ahora, ustedes que ya han cursado inglés 1 y 2, yo voy a ir a leer el texto y resumir ahora, hacer un resumen. O sea, vamos, yo le doy el texto, van y resumen, leen y después, ¿ustedes creen que va a ser la consigna 1, lea el texto, 2, elabora un resumen a partir de lo leído? No. Perdón, María me hace así. No. No, bueno, María, vos, supuestamente, pues si me decís que no, bueno, decime por qué. ¿Por qué crees que no? Yo creo que la idea es más que nada comprender el texto y por ahí todavía no siento que estemos como preparados para realizar un resumen de un Bien, texto extenso por ahí. bueno. Pero que no están preparados, ¿en qué sentido? Vos decís, yo no estoy lista hoy con mi conocimiento para realizar un resumen de un texto medianamente extenso en inglés. ¿Por una cuestión de conocimiento de inglés, decís vos? ¿O de manejo del idioma? Sí, yo creo que depende de cada uno, creo que algunos estamos más atrasados que otros con el tema de conocimiento, pero igual más que nada por la falta del objetivo que presentó antes. O sea, no tenemos un objetivo como para realizar un resumen ahora. Bien. A ver, vamos a tratar de entender qué entenderías vos que no tenemos todavía un objetivo. ¿Qué sería el objetivo? Aquí llamaríamos Eh, que no tenemos ¿qué nos está faltando? Más que objetivo, yo creo que nos faltan varias cosas, pero un objetivo puede ser que nos falte. ¿Qué nos estaría faltando? Si yo les digo, lean el texto, uno, lean el texto. Dos, elabora un resumen a partir del texto. ¿Qué es lo que nos está faltando? la teoría para realizar el resumen, Analía acaba de hablar de la teoría para hacer un resumen. O más o del menos, texto. no dio los parámetros. Me falta el texto. Bueno, suponete que yo te di el texto y te digo, bueno, un texto y actividad uno, lea el texto. Actividad 2, elabora un resumen. ¿Crees que el trabajo que hicieron en inglés 1 y 2 y el que vamos a hacer en inglés 3 es así? ¿Va a ser así? ¿Era esa más o menos la modalidad? ¿O crees que el camino, el proceso era distinto? No, era más extenso, no era solamente ir y resumir directamente, era tener la teoría antes Por de ejemplo, ¿qué teoría?
¿O qué? ¿Qué hacían? A ver, y cuéntenme, pues yo no estuve con ustedes en inglés 1 y 2, así que me pueden contar. Porque Analía, cuando hace el video, ella dice, bueno, de acuerdo a lo trabajado en inglés 1 y 2, que es lo que van a encontrar también acá en la parte de desarrollo de la clase, ¿sí? Porque ven, acá tienen objetivos. En la parte de desarrollo va a haber mucho de lo que trabajaron en inglés 1 y 2. Y en toda esta clase y en el resto digamos, del objetivo final, que sería el resumen, porque el objetivo es el resumen. Pero va a haber mucho de lo que trabajaron en inglés 1 y 2. Pero yo no estuve en inglés 1 y 2 con ustedes. Cuéntenme, ¿qué camino hacían? ¿Cómo trabajaban con los textos? ¿Qué hacían? Por Y a ahí, ver, ¿quién estaba ahí hablando? tengo a ¿Tamara? Gaspar. Bueno, Tamara y Gaspar. Gaspar. Bueno, no, Bueno, Tamara y a Gaspar, en ver, ese arranco a ver orden, si, porque, bueno, a a ver, ver no sé. si es por ahí. Ah, bueno, A dejo ver, tomar Gaspar, entonces. decime Gaspar y después le damos a Tamara. A ver. Eh, y por ahí, de acuerdo que fuimos viendo en los otros años, hacer un escaneo, ¿no? Ver los títulos, ver las imágenes, tratar de encontrar palabras que no conocemos, ver la fuente de dónde viene el texto, como para saber el tipo de resumen que vamos a hacer. Así una lectura rápida, ver si vemos por ahí en el mismo escaneo se notan palabras que no entendemos y ver si en el contexto de la frase la podemos definir o ya saber que vamos a tener que buscarla. Y Bien, yo creo muy que va bien. por ahí. Bueno, puede ser. A ver, Tamara, vos qué tenés que aportar a lo que dijo Gaspar. Eh, Identificar los textos, si son argumentativos, si son informativos, o sea, depende de eso, vamos a hacer el resumen. También vimos que bueno, que los paratextos nos van a ayudar un montón para Ah, organizarnos, muy bien. Bueno, para parte de lo que dijo identificar esos Gaspar puntos también. clave. Bien, muy bien. Claro, Bueno, muy bien, bueno, buenísimo. Entonces, a esto queríamos llegar. Hay un camino para recorrer. Y el camino que ustedes han aprendido, eso no hay que hacer un bollito y tirarlo. Yo tengo que partir de esa base y vamos a construir sobre eso, ¿sí? Entonces, Gaspar me dijo, no, nosotros hacíamos una lectura rápida, escaneábamos el texto, identificábamos el título y sacábamos información, buscábamos palabras, tratábamos de meterlas en contexto para ver qué significaban. Bueno, Tamara dijo, identificábamos elementos paratextuales y a partir de eso nos ayudaban un montón, creo que dijiste esas palabras textuales, que sí son muy útiles. Bueno, ahí ya tenemos un montón de recorrido que, digamos, ese era el objetivo, que ustedes me vayan contando su recorrido, su camino, qué camino hacían, porque hay un camino no lógico hacia la comprensión que no es, yo les tiro un texto y lean y hagan el resumen. Todo ese camino lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Pero bueno, eso lo damos por sabido. ¿Sí? Por eso es que no nos vamos a detener por ahí en ese tipo de cosas, si bien sí las vamos a practicar, sí va a haber consignas que nos vayan guiando en el proceso de análisis de texto, pero estas son cosas que ustedes ya las tienen sabidas. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a ver los objetivos. Acá, relevamiento de los distintos elementos paratextuales. ¿Qué era eso? Ahí Tamara lo había nombrado, ella puso el nombre y Gaspar nombró los elementos. ¿Cuáles eran los elementos paratextuales? títulos, subtítulos, imágenes. Perfecto. Y esto nos permitía anticipar el contenido textual. ¿Qué sería eso de anticipar el contenido textual? Vendría a ser como una vista panorámica de lo que va a tratar el texto. O sea, Bien, todo lo que para sí, textuales. perdón, Agostina, ¿vamos de vuelta? Sí, ¿Sí se decime. escuchó mal? No, no, se escuchó Em, bien la última parte por ahí. ok. No, o sea, todo lo que vendrían a ser los elementos paratextuales, por ahí quizás es como una ayuda para formar como la hipótesis que podríamos armar nosotros de qué es lo que va a tratar el texto. Muy bien, Agostina. Nombraste una palabra ahí que es fundamental. Hablaste de hipótesis. ¿Han trabajado sobre hipótesis de lectura? ¿Sí?
Bien, elaborar la hipótesis de lectura es esto de anticipar el contenido, ¿sí? Yo, a través de los elementos paratextuales y la información que puedo recuperar de estos elementos, anticipo quiere decir yo me adelanto de alguna forma, hago una suposición de lo que yo creo tratará el texto. Bien, tiene su formato y ahora lo vamos a charlar un poquito. Bueno, después dice identificar diferentes tipos de cohesión, ¿sí? Gramatical, léxica gramatical. ¿Qué es esto de la cohesión? ¿Qué es la cohesión? ¿Para qué sirve? ¿A alguien le suena? Bueno, después lo veremos. Verbos modales en contexto, ¿sí? Este es un tema puro de gramática. Son verbos modales, son un tipo de verbo que cumplen funciones, van acompañados de otro texto, de otro verbo, van a estar en el texto, pero yo los tengo que analizar luego en contexto. En contexto quiere decir, nosotros no vamos a trabajar gramática por la gramática misma, sino que vamos a trabajar gramática de identificación. Quiere decir, yo tengo que saber que existen estos verbos, tengo que saber cuáles son, tengo que saber que se llaman verbos modales por ponerle un nombre, ¿no? Para saber cuál es el nombre de la criatura, que se llaman así, verbos modales. Pero lo más importante es que yo pueda reconocerlos, que yo vaya a un texto y pueda reconocer lo que es un verbo modal y cómo me va a ayudar eso a interpretar el significado, cómo me va a llevar a lograr la interpretación de ese texto. ¿Ok? Reconocer las diferentes funciones de las palabras con ing. Acá hay otro punto gramatical que son las palabras con ing. Yo tengo que saber que una palabra con ing puede interpretarse de distintas formas, de acuerdo a la función que esté cumpliendo en ese texto y en esa parte del texto, ¿sí? La misma palabra con ing en dos lugares distintos puede estar cumpliendo dos funciones distintas. Yo tengo que saber que esto puede pasar y tengo que saber cuáles pueden ser las formas de interpretarlo, ¿sí? Bien. Lograr una escritura en lengua materna coherente y cohesiva. Coherente quiere decir que haya una progresión de ideas lógicas, ¿sí? Que las ideas estén en una secuencia lógica, y cohesiva quiere decir que haya conexión entre esas ideas, ¿sí? Y luego elaborar un resumen. Bueno, esos son los objetivos que teníamos para esta clase número 1. Vamos a adelantar un cachito, ¿sí? Así podemos avanzar. Yo ahora les voy a mostrar lo que es el desarrollo de la clase. Ustedes me van contando si pudieron ir viendo el desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase es extenso, no mucho, ¿sí? Yo realmente, si yo me pongo a hacer el desarrollo de la clase, me puede llevar media hora. Acá hablaba de estrategias de lectura, es un PowerPoint, ¿sí? Acá hablaba un poquito de lo que decía Gaspar, que es previewing, que es skimming, que es scanning, que son los procesos de previsualizar el texto, de escanear, de buscar información más precisa o hacer una lectura muy superficial. Bueno, de eso trata el primer PowerPoint. Después tenemos un video de géneros discursivos, ¿sí? Que acá habla de a qué género pertenece cada texto, para yo poder identificar este texto, ¿a qué género pertenece? ¿Pertenece al género discursivo, eh, por ejemplo, artículo de investigación, artículo científico, es una noticia, ¿sí? Eh, es una parte de un libro, por ejemplo, un capítulo, una carta, ¿sí? Esos son distintos géneros discursivos. Bueno, yo tengo que saber identificarlos, ¿ok? Bien. Progresión temática y categorías gramaticales. Acá tengo otro PowerPoint. Progresión temática, bueno, lo que es la información conocida, la información nueva, lo que es tema, verbo, rema. Bueno, eso nos explicaba acá cómo se organizan estas ideas para poder lograr expresar ideas y que haya una progresión temática lógica. Esto nos va a llevar a la cohesión y la coherencia, de lo que hablamos recién,
Acá hay un video que habla de verbos modales y acá hablaba de las palabras con ing y su forma obviamente es conocida, pero las formas de interpretarlas y las distintas funciones que pueden estar cumpliendo en un texto. Y acá estaba lo que desarrolló Analía sobre elaboración de resumen. ¿Sí? Bueno, a ver, díganme quiénes de los que están aquí presentes vieron y fueron recorriendo el contenido de el desarrollo de la clase. Yo hice un poco de foco en el video de los géneros discursivos. Bien, Y después, Leandro. bueno, el resto de los videos los pude visualizar, pero muy rápidamente. Bueno, los otros los miraste sin prestarle mucha atención y te detuviste un poquito en el de géneros discursivos. ¿Esa es lo que me estás queriendo decir, Leandro? Y por ahí más que nada para recordar un poco, porque por ahí Claro, bueno, esto por ahí, bueno, había claro, voy quedado. a recordar un poco. Todos estos temas vos recordás haberlos visto en inglés 2, 1. Sí, 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 Bien, sí, lo hemos entonces visto. no es nuevo, no es información No, nueva. no. Bien, bien, bien. Bueno, a ver quién más pudo trabajar sobre estos videos, verlos, ver los PowerPoint, repasar un poquito. ¿No? ¿Sí? No. Bueno, a ver, dos o tres cositas que tenemos que aclarar. Primero, eh, ¿cómo nos vamos a organizar con el tema de las clases sincrónicas? Esto que estamos haciendo ahora. La clase sincrónica va a ser 10% ver qué estaba propuesto para la clase, 90% la parte práctica. Salvo que haya algo de gramática, no, salvo que haya algo de teoría, a lo cual haya que prestarle un poco de atención, ahí nos vamos a detener en lo que es el desarrollo de la clase, ¿sí? En la introducción y desarrollo. Si no, nos vamos a enfocar fuertemente en lo que son las actividades. Entonces, lo que es la introducción, los objetivos, el desarrollo, yo tengo que hacerlo y las actividades también propuestas yo las tengo que hacer antes de la clase sincrónica, antes de la clase de los miércoles, ¿sí? Ustedes tienen una gran ventaja este año, este cuatrimestre, que es que las clases semanales van a estar habilitadas a partir de los viernes. Entonces yo del viernes al miércoles tengo una ventana de tiempo prudencial y bien, bien, bien eh, espaciada como para poder hacer las actividades. ¿Sí? Para poder llegar a la clase presencial o a la clase, perdón, sí, porque es presencialidad remota. A la clase presencial de los miércoles con las actividades hechas, con la clase semanal hecha. Eso sería el ideal, que ustedes puedan hacer las actividades antes. Esta primera semana yo entiendo que el viernes, entre viernes y sábado se cargaron las aulas, entre viernes y sábado se fueron cargando los estudiantes, nos agarró un fin de semana largo que por ahí en el medio complicó un poco la organización. Entonces llegamos a la primera clase por ahí sin haber podido dedicarle el tiempo que requería. Pero tengan en cuenta que esto es fundamental. ¿Ok? El ver la clase, hacer las actividades propuestas, leer la teoría que allí está propuesta, ¿ok? Esto lo tienen que hacer entre el viernes que se publica la clase y el miércoles que tenemos la clase. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, actividades que estaban propuestas. Adivinen cuál era la actividad 2. Se ríe Gaspar, se ríe Tamara. El foro era una. El foro era una, justamente la dos. Los invitamos a participar en un foro para empezar a conocernos. Les pedimos entonces que realicen una presentación breve en la que compartan su nombre, apellido. Bueno, lo que comentamos al principio de la clase que me llamó muchísimo la atención, que ni uno fue a poner su presentación en el foro. No había uno. Yo dije, voy a leer, voy a ver quiénes son mis estudiantes.
cero. Estaba Analía sola ahí, pobre, la dejaron re sola. Así que eso ya me dio un indicio de que no habían navegado tanto por el aula virtual. Bueno, a ver, alguien me escribió en el chat. Voy a ver por las dudas. Profe, ¿lo tenemos que subir a algún lado? Las actividades, perdón, Agostina. No, las actividades, bueno, la del foro sí, al foro. ¿Sí? Participar del foro, bueno, ustedes postean ahí en el foro y ahí queda. Las actividades, por ejemplo, la uno, ahora lo que vamos a ir a hacer del cuadernillo, no. Eso no deben subirlo a ningún lado, salvo que sea una actividad para entregar. Cuando ustedes tengan una actividad práctica, un trabajo práctico obligatorio, eh, les va a dar el espacio de entrega y les va a decir desde qué fecha hasta qué fecha está habilitado. Pero va a quedar explicitado. Después, todo lo que hagan, ustedes lo tienen que hacer en su cuaderno. Si tienen el cuadernillo, ¿sí? De actividades. ¿Tienen el cuadernillo de actividades de Inglés 3? ¿Lo tienen por ahí? Todavía no lo imprimí, pero Está bien. sí. Pero sí En lo tienen tanto está. disponible. O sea, lo tienen. Tenerlo Sí, tienen, sí. eso, bien. Bueno, esa es la forma en la que ustedes, o sea, ustedes eligen la forma en que tenerlo. Si ustedes lo quieren tener en formato digital, lo pueden tener. Si ustedes prefieren tenerlo en formato impreso para trabajar manualmente, por supuesto que también. Cada uno elige la forma en que le queda más cómodo trabajarlo. Todas las actividades propuestas semanales ustedes la tienen que realizar en el cuadernillo, en su cuaderno, depende de qué actividad se les pida, y solamente entregan en el aula cuando sea una actividad obligatoria de entrega y va a haber un espacio que va a decir entrega, ¿ok? Ahí va a estar explicitado, va a estar directamente expreso que hay que entregar esa actividad. Vamos a la actividad uno. La 2 es la del foro, que yo ya la doy por descontada de que van a ir a presentarse y yo voy a poder leerlos. Dice, actividad uno. En esta clase iniciaremos el proceso de lectura y análisis de la guía de lectura 1, Sports Injuries, Types, Treatments and Prevention, que era el texto número 1 del cuadernillo que va de las páginas 5 a 13. Les recordamos visualizar la revisión de los contenidos, ya que será de utilidad al momento de resolver las actividades a partir de la lectura. Parte de esta actividad se realizará en el encuentro sincrónico, o sea, ahora, y deberá finalizarse para realizar la puesta en común en la clase 2. Vamos a dedicar algo de tiempo ahora para trabajar sobre esas consignas y el resto de lo que quede lo vamos a trabajar la semana que viene junto con lo que está propuesto para la clase 2. Lo que quede pendiente de hoy, más lo de la clase 2, lo vamos a trabajar el miércoles próximo. ¿Ok? Vamos a ir al cuadernillo. Esperen que voy a ver dónde lo tengo abierto el cuadernillo. Aquí. Bueno, voy a dejar de compartir. Así puedo ir a compartirlos en el cuadernillo. Bueno, díganme que están viendo el cuadernillo. Tenemos que ir a la guía 1, que va de la página 5 a la 13. Acá. Empezaba aquí. Dice, unidad 1, introducción a la comprensión lectora, guía de lectura número 1, Sports, Injuries, Types, Treatments and Prevention. Bueno, dice propósito de lectura. Como estudiante del profesorado de educación física, deben preparar un resumen con la información presente en el texto para compartir entre sus pares en una clase de anatomía. Entonces la finalidad de hacer esto es llegar a elaborar un resumen, no para mí, no personal, sino para socializar, para compartir con otros. Entonces ahí es como decíamos antes, debemos respetar ciertas normas, ciertos formatos, darle un formato lógico, sin usar abreviaturas, porque yo lo voy a socializar, lo voy a compartir con otros, en este caso una clase de anatomía. Pero vamos a hacer todo el recorrido que ustedes ya venían haciendo en inglés 1 y 2. ¿Por qué? Porque el recorrido lógico para el análisis de texto no cambia. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Identificar el tema del texto.
Puede ser. Identificar a quién está destinado el texto. También. Eh, ¿Y eso a partir de qué lo vamos a hacer? Tamara, Leandro. El tema y los destinatarios. Todo eso a partir de dónde lo vamos a hacer. A partir de leer el texto. ¿Vamos ya a leer el texto? ¿Así leemos todo el texto? ¿O qué hacemos? y podemos eh, Ujú. leer el título, fijarse las imágenes, eh, Bien, los bien. subtítulos también nos dan información. Muy bien. Imágenes, títulos, subtítulos, todo eso, ¿qué era? Elementos Para paratextuales. texto. Muy bien, elementos paratextuales. Entonces, antes de leer el texto, yo no me voy a meter en el texto completo. Antes de leerlo, dice, observen y lean los distintos elementos paratextuales y luego completen la siguiente información en español. La fuente textual, o sea, de dónde proviene, género discursivo, o sea, ¿qué es eso como texto? ¿Qué tipo de texto es? Tópico, ¿sí? O sea, el tema que trata. Posibles destinatarios, acá estamos hablando de contexto de recepción, hacia quién estaría destinado, o sea, el escritor, el autor, cuando lo escribió, ¿quién tenía en mente? ¿Hacia quién estaba dirigido? Posibles propósitos comunicativos, o sea, el autor escribe esto con el propósito de ¿qué? ¿De hacer qué? Bueno, muy bien. A ver, ¿quién pudo realizar esto? Rasparme hacia así. A ver, debajo. Están todos muy calladitos. Bueno, bien. Les voy a dar 5 minutitos para ver si pueden recuperar esta información solamente de la información paratextual, de los elementos paratextuales. No me meto de lleno en la lectura del texto, esto es muy importante. ¿Ok? Vamos.
Bien, ¿estamos? ¿Pudieron recuperar esa información? Ok. A ver, vamos de a uno. Fuente textual. Enciclopedia, libro, ¿puede ser, profe? Una página Una web. página de internet, una página de internet. Ujú. Una página de internet, una página web. A ver, vamos a ver dónde estaba esa información. Vamos a bajar un poquito al texto. Y sí, acá me da como varias, eh, digamos, varios indicios de que está publicado en una página web, ¿sí? Que tiene nombre, ¿sí? Y acá tiene una dirección web. Entonces podemos decir que esto fue publicado en una página web que se llama On Health. Muy bien. Vamos a ir para arriba. Y vamos a tratar de identificar el género discursivo. ¿A qué género discursivo pertenece este texto? Es un artículo informativo o científico por el Bien, contenido. bien, es un artículo científico, muy bien, por el contenido, muy bien. ¿Y qué tipo de texto es? Informativo. Informativo, informativo, ¿sí? Expositivo también podría ser, después vemos cuando lo leamos un poco más, quizás también. Tópico. Las lesiones deportivas, tratamiento. Muy bien, lesiones deportivas, tratamientos, perfecto, muy bien. Posibles, Prevención. sí, perdón, alguien me estaba diciendo algo más, Tamara me estaba diciendo algo más. No. No, de eso, de tipos, tratamientos y de prevención. Bien, tipos, tratamientos, lesiones, de lesiones deportivas, ¿no? Bien. Posibles destinatarios. Puede ser público en general o estudiantes de anatomía o de, no sé, de fisiología, algo de eso. Puede ser estudiantes de anatomía, fisiología, estudiantes. ¿Ustedes qué son? ¿Estudiantes de qué? De educación física. Estudiantes de educación física, puede ser profesionales del deporte, profesionales de la salud. Bueno, muy bien.
Todo eso es posible. Posibles propósitos comunicativos. El autor escribió este texto con el propósito de Puede ser informar o informar, ¿o qué más? las lesiones y prevenirlas. Bien, informar. Informar puede ser informar sobre la prevención, prevenir, ¿sí? Describir, explicar, divulgar. Bueno, todos esos son posibles funciones, ¿sí? Posibles propósitos. Bien, vamos al punto 2. Dice, a partir de la información obtenida, elabore una hipótesis de lectura. Recuerde que los 5 elementos constitutivos de la hipótesis de lectura son género discursivo, o sea, yo digo, en el texto tal que, el tipo de texto, ¿no? El artículo periodístico, el artículo de divulgación científica o el artículo científico tal y tal, yo contextualizo, ¿sí? Contexto de producción, ¿sí? Publicado en el año tal, escrito por, ¿sí? Contexto de recepción, destinado a, ¿sí? Dirigido a, y hacia quién estaría dirigido. El propósito de comunicativo, con el fin de, con el propósito de informar, divulgar, difundir, explicar, y la inferencia de contenido. Explicar, difundir sobre ta, 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 ta. ¿Sí? Bien. Y dice, redacción en potencial. ¿Qué sería en potencial sobre el posible contenido? Cuando yo hago algo en potencial, que se usa mucho en la tele, en las noticias, el potencial. ¿Cuándo usan el potencial? ¿Cuándo se usa el potencial? Y cuando es algo que puede ser, pero lo vamos a Bien. saber con certeza cuando la hayamos hecho la lectura. Podría, sería, intentaría, ¿sí? Uno le pone el potencial cuando no puede estar seguro, no puede asegurar algo. ¿Y nosotros por qué no podemos asegurar el contenido textual en esta instancia? Porque no, Porque todavía no hicimos no la le- lectura profunda. Porque todavía no leímos el texto completo, no hicimos una interpretación completa, no leímos el texto por completo y es muy importante que no lo hagan antes de la hipótesis, porque si no la hipótesis ya no sería hipótesis, pierde su sentido, no la puedo hacer. Entonces antes de leer, avanzo la hipótesis, anticipo el contenido en forma potencial, porque todavía no puedo asegurar. Bueno, vamos avanzando con la hipótesis. Vamos, es fundamental que la hipótesis yo la escriba, porque si yo la tengo dando vueltas en mi cabeza, sí, perfecto, seguramente lo voy a hacer muy bien, pero corro el riesgo de que al no hacer este ejercicio me esté olvidando alguno de los elementos que lo componen o del uso del potencial, entonces es una ejercitación necesaria el escribirlo, pasarlo al papel o a donde escriban, ¿ok? Vamos con la escritura de la hipótesis.
Bueno, ¿cómo venimos con la hipótesis? ¿Alguien ya la tiene? ¿Quiere leerlas? ¿Compartirla? A ver si tenemos los elementos que la componen. Díganme. Profe, una consulta. Ahí Sí, en base a lo decime, que fuimos Jonathan. poniendo en los elementos paratextuales, lo armé así. No sé si está bien. En base a eso lo puse al final en potencial nada más, pero lo único que hice fue poder unificar un poco y armar algo como un mini texto, una hipótesis. Está bien, está muy bien. A ver. Puse en el artículo científico, que fue lo que pusimos, en cómo estaba, que se Ujú. presenta en el sitio web. En realidad puse, no, no lo detallé tanto, sino puse en el sitio web, que está destinado, bueno, para docentes de anatomía, movimiento, educación física o alumnos o público en general. Eh, movimiento, el artículo tendría el propósito de explicar e informar sobre las lesiones, que eso es lo que estaba escribiendo ahora, sobre las lesiones deportivas, los tipos y los tratamientos y su prevención. Muy bien, Jonathan. Está muy bien, está todo muy bien. Lo único que yo le agregaría, ¿sí? Eso por ahí lo podemos poner en común, ustedes díganme qué opinan. Eh, Vos me decís el tipo textual, pero no me decís qué texto es. O sea, no me pones el título del texto, entonces yo no sé a cuál texto te estás refiriendo. Y después me decís que está publicado y demás, y por ahí el autor, pero no los nombrás. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es contextualizar un poquito más. Es decir, en el texto, en el artículo científico, Sports Injuries, escrito por el autor, publicado en la revista On Health, entonces ahí sí yo contextualizo y le doy todo el contexto de producción, ¿sí? Yo lo tengo que nombrar, porque si no lo queda como muy, muy vago, ¿sí? Queda muy en el aire si yo no le pongo de dónde, ¿ok? Sería lo único que te falta. Vos nombraste bien las partes, pero te faltó nombrar el específico de la parte. Bien, profe, ahí lo agrego, gracias. No, por favor, gracias a vos por compartirlo. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. La clase que viene vamos a comenzar desde aquí, desde la hipótesis de lectura, y vamos a hacer todo lo que nos resta de la guía 1 más lo que esté publicado de la clase 2, ¿sí? Recuerden participar en el foro, terminar estas actividades y hacer lo que esté propuesto para la clase número 2, que ya va a estar disponible el viernes, ¿ok? Bueno. Gracias a todos, ha sido un placer conocerlos. Muchos éxitos en esta cursada de Inglés 3. Estoy seguro de que les va a ir muy bien. Y bueno, nos estamos hablando y nos vemos el próximo miércoles. Buena semana para todos. Gracias, nos vemos. Chau, Chao, chau. profe, Gracias. gracias. Profe, Chao, buena profe. Buena semana, semana. chau, chau. Adiós.